Bienvenidos alumnos a la clase de recursadas de Economía del Colegio Técnico Olga Bronzovich de Arco. Bienvenidos a las recursadas de Economía del Colegio Técnico Olga Bronzovich de Arco. Suscríbete a mi canal, así encontrarás fácilmente nuestras próximas clases y no te olvides de compartir la clase con tus compañeros. Objetivos de la clase. Que el alumno aprenda la evolución del pensamiento económico. Mercantilismo, quimera del oro. Fisiócratas. La riqueza proviene de la naturaleza. Escuela clásica, mercado libre. Adam Smith, mano invisible, división del trabajo y mercado libre. David Ricardo, teoría de la ventaja absoluta y teoría de la ventaja comparativa. Renta diferencial. Objetivos de la clase. Que el alumno aprenda la evolución del pensamiento económico. Economía socialista y comunismo. Karl Heinrich Marx. Materialismo dialéctico, teoría del valor, trabajo, crítica de la economía política y la teoría de la plusvalía. Economía neoclásica. Alfred Marshall. Principios de la economía. Oferta y demanda. Precios de equilibrio. Minimización de costos. El problema que trae la producción de rendimientos de escala crecientes, asociados a la tecnología. León Walras. Enfoque walrasiano. Beneficios de la competencia perfecta. El sistema económico debe entenderse como un todo. Objetivos de la clase. Que el alumno aprenda la ley del goce o del placer, de Hermann Reich Gossen. Que el alumno aprenda la segunda ley de Gossen, cantidad máxima de goce o placer. John Maynard Keynes, teoría general del empleo, el interés y el dinero. Intervención del Estado. Milton Friedman, monetarismo, inflación, economía liberal. Pensamiento mercantilista. El pensamiento mercantilista se da entre los siglos XVII y siglos XVIII y lo que se pensaba era que un país era más rico a medida que ingresara más oro al país. Habían tres formas de conseguir este oro. Una es fomentando las exportaciones, haciendo aumentar la balanza comercial. La balanza comercial es exportaciones menos importaciones. A medida que yo exporto, sí, ingresa oro al país. Entonces el país era cada vez más rico. Otra forma de conseguir oro fue a través de las colonias. Recuerden que en América había mucho oro y bueno, otra forma era llevárselo en los barcos, conquistando lugares y saqueándolos. Y otra forma de conseguir oro era a través de la piratería. Bueno, en el mercantilismo, así como fomentaban las exportaciones, también lo que hacían era restringir las importaciones, siendo así una política proteccionista. La escuela fisiocrática. Los fisiócratas elaboraron una doctrina natural de la vida económica. Se preocuparon especialmente de la circulación, del producto social y de la distribución. Los fisiócratas argumentaban que el principal derecho natural del hombre consistía en el disfrute de los resultados de su trabajo, siempre que tal disfrute pudiera armonizarse con los derechos de los demás. De aquí que los gobiernos no debían interferir en los asuntos económicos más allá del mínimo absolutamente imprescindible, para proteger la vida, la propiedad privada y mantener la libertad de contratación. En este sentido se le atribuye al francés Vincent de Fournoy la famosa frase laissez-faire, laissez-passer, que significa dejar hacer, dejar pasar. Para los fisiócratas,
La agricultura era el único sector genuinamente productivo de la economía capaz de generar un excedente del cual dependía todo lo demás. Por ello, preconizaba la mejora de los sistemas de cultivo. Adam Smith nació en el siglo XVIII, en el año 1723, y murió en 1790. Nació en Escocia. Su padre fue juez y oficial de aduanas. A los 14 años entró en la Universidad de Glasgow y posteriormente se educó en la Universidad de Oxford. Su obra cumbre fue un libro titulado Acerca de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, y es considerada como la Biblia de la economía política. Adam Smith, en su libro Acerca de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, se preguntaba algunas cuestiones que no estaban alejadas de los fisiócratas y los mercantilistas. ¿De dónde sale la riqueza de una nación? Dos conceptos aparecen como respuestas que repercuten hasta nuestros días. Uno, la división del trabajo como fuente de productividad, y segundo, el papel del mercado. División del trabajo. Adam Smith sostiene que la productividad aumenta a medida que se incrementa la división del trabajo. La productividad, considerada como la capacidad de producir una cierta cantidad de bienes con un conjunto de recursos dados, una cantidad de máquinas, una cantidad de mano de obra y un cierto tiempo, será mayor si el trabajo se divide entre especialistas que cumplan funciones definidas. Smith ilustra esta afirmación analizando la actividad de una fábrica de alfileres. Si en un taller donde se producen alfileres todos los trabajadores realizan todas las actividades, se podrá obtener una cierta cantidad, digamos 1000 alfileres, al cabo de una jornada laboral. En cambio, si cada uno de los obreros se especializa en una determinada función, uno corta el alambre, el otro lo estira, un tercero lo afila y así sucesivamente, al cabo de la jornada terminaríamos produciendo 3000 alfileres. ¿Por qué? Muy sencillo. Cada uno se ha transformado en especialistas de su función. Lo conoce en detalle y puede realizarla mucho más rápido y mejor. Por otra parte, no se pierde el tiempo que un trabajador emplea al pasar de una actividad a otra. A esta división del trabajo, producida en el interior de una fábrica de alfileres, Smith la llamó división técnica del trabajo. Si se demuestra que la división técnica del trabajo permite aumentar la productividad de un establecimiento, esta afirmación puede ser trasladada al conjunto de la economía de una nación, explica Smith. El mercado. Los seres humanos que han producido bienes y servicios, donde se han especializado, no se los ceden a otros por caridad, sino porque esperan obtener un beneficio. No esperamos nuestra cena de la benevolencia del panadero. No apelamos a su misericordia, sino a su interés. El mercado es el lugar donde se intercambian bienes y servicios y donde cada uno consigue lo que efectivamente necesita para su consumo personal. La mano invisible. Cuando uno trata de obtener para sí egoístamente el máximo beneficio de ese intercambio, tratará para ello de producir los mejores bienes y los mejores servicios lo más barato posible para ganarle a sus competidores. Como todos los miembros de la comunidad harán lo mismo, el conjunto de bienes existentes aumentará al máximo del que es capaz. Así, sin que nadie lo decida centralmente a partir de un sinnúmero de decisiones individuales, se obtendrá un máximo u óptimo social. Smith define este funcionamiento como el resultado de la mano invisible del mercado, porque funciona óptimamente, sin que nadie lo guíe. Más aún, Smith, en una crítica despiadada a los mercantilistas, sostiene que cualquier intervención del Estado sobre el mercado, por más bien intencionada que sea, lo único que consigue es trabar el delicado mecanismo y generar
ineficiencias que conducen en definitiva a producir una menor cantidad de bienes para la comunidad. David Ricardo nació en el siglo XVIII, en el año 1772 y murió en el año 1823. Nació en Londres. Fue el hijo de un rico banquero holandés. Desde los 14 años fue formado por su padre como corredor de bolsa. A los 19 años fue desheredado, debido a su elección matrimonial, por lo que empezó a trabajar por su cuenta. Rápidamente hizo una gran fortuna en la bolsa de Londres. A partir de allí tuvo tiempo para dedicarse al estudio sistemático de la economía política. Cuentan sus biógrafos que tuvo grandes dudas antes de escribir su libro más importante, Principios de la economía política y tributación. David Ricardo es el segundo de los economistas clásicos. Su libro, Principios de la economía política y tributación, vio la luz en 1817. David Ricardo se enfrenta a los primeros conflictos que el crecimiento industrial había traído. Su definición de la economía como la ciencia que se ocupa de la distribución del ingreso entre las clases sociales ya anticipa los conflictos del siglo XIX y el siglo XX. Ricardo debate principalmente sobre cómo se reparte los ingresos entre las clases sociales, específicamente entre tres clases sociales. Los trabajadores perciben salarios, los empresarios obtienen beneficios, los terratenientes se apropian de la renta de la tierra. El problema que le preocupaba a Ricardo se da entre los terratenientes y los empresarios. Ricardo tiene una forma de pensar deductiva y tiene un fuerte debate político. Su principal defensa es de la burguesía industrial. Él defiende a la burguesía industrial que en ese momento estaba en ascenso. Pero había otra clase social, que eran los terratenientes, que estaban vinculadas con la nobleza y el antiguo régimen, que eran como los antiguos ricos. Ricardo abogaba por la derogación de la ley de granos, una ley proteccionista que impedía importar granos de trigo, maíz, desde otros países hacia Inglaterra. Esta disposición favorecía a los dueños de las tierras inglesas, que les permitía alquilarlas a un alto precio aun cuando fuesen poco productivas, y perjudicaba a los empresarios industriales, que por un lado debían pagar altas rentas y por el otro se encontraban con que los precios de los alimentos aumentaban y por lo tanto aumentaban también los salarios que debían abonar. Ricardo desarrolló la defensa de los empresarios. La renta diferencial. Las tres clases sociales, trabajadores, empresarios y terratenientes, reciben su parte de lo producido. Este proceso se denomina distribución del ingreso. Los trabajadores reciben salarios, los empresarios reciben beneficios o ganancias y los terratenientes reciben rentas. Los salarios se estabilizan en el nivel de subsistencia. Esto es importante porque un aumento salarial, si no es compensado con la existencia de mayor cantidad de alimentos, generará la suba del precio de estos. Entonces, la masa de bienes que se podrían comprar con ese nuevo nivel de salarios sería igual a la que se podía adquirir con el nivel anterior. En síntesis, se ha dado una suba de los salarios nominales, pero no de los salarios reales. Los beneficios van a surgir por la diferencia entre salarios y rentas.
Lo central será saber cómo se determina la renta de la tierra percibida por los terratenientes. Ricardo define la palabra renta como aquella parte del producto que se le paga al terrateniente por el uso de las energías originarias e indestructibles del suelo. La diferencia entre la calidad de los suelos determinará la diferencia entre las rentas de los distintos propietarios. Obviamente, el poseedor de tierras más fértiles obtendrá una renta mayor que el propietario de tierras de menor fertilidad. Claro que para esto ocurra, es necesario que esas tierras produzcan. Sintetizando, a medida que tierras menos fértiles sean explotadas, el mayor costo de producir en ellas inducirá a pagar rentas, alquileres más altos en las tierras más fértiles. Ricardo veía esta cuestión relacionada con la dinámica del capitalismo, en el que el crecimiento económico junto con el aumento de la población harían que aumentara la necesidad de alimentos y por lo tanto de más tierras para su cultivo. En consecuencia, la renta cobrada por los terratenientes aumentaría. Los precios de los alimentos, ahora producidos a costos mayores, también se incrementarán. Entonces, para poder mantener el nivel de subsistencia de los trabajadores, se tendrían que aumentar los salarios nominales. Tenemos entonces aumentos de la renta y del nivel de salarios nominales. Evidentemente, lo que descendería sería el beneficio de los empresarios. Esta situación significaría, señalaba Ricardo, una verdadera tragedia, ya que el crecimiento económico y el proyecto liberal de incremento del bienestar a partir del aumento de la riqueza estaba basada en su totalidad en la capacidad de acumulación de capital a partir del beneficio empresario. El empresario era el que ponía la plata para transformar la serie de inventos de la revolución industrial en actividades rentables, como fábricas, máquinas, molinos, trenes. Su capacidad de arriesgar, su dinámica, más el hecho de que los beneficios se obtenían, los reinvertía en una producción cada vez mayor. Convertían a ese empresario, al que después Marx va a llamar burguesía industrial, el eje político y social del progreso económico. Por el contrario, la clase terrateniente representaba política, social y económicamente el atraso, el quedantismo, las posiciones conservadoras. El hecho de que obtuviera sus ingresos, la renta, prácticamente sin trabajar y que la consumiera improductivamente en artículos suntuarios, convertía a este sector un peligro para el proyecto de industrialismo. Ricardo señalaba que el aumento de esta renta diferencial de los terratenientes a costa de las ganancias de los empresarios industriales iba a provocar el estancamiento de la actividad económica, o, usando una expresión de Smith, un estado de melancolía y tristeza. Teoría de las ventajas comparativas en el comercio exterior. Cada país debe especializarse en aquellas producciones en las que tuviera ventajas comparativas, esto es, en la que fuera capaz de producir con un costo relativo menor que otros países. Desde este razonamiento no era lógico que Inglaterra produjera granos y, por lo tanto, que pagara rentas elevadas a los terratenientes locales, si podía importarlos de otros países que la producían a menor costo. Para Ricardo, Inglaterra debía especializarse en aquello que sabía y podía hacer mejor, y a menor costo, la producción industrial. Inglaterra, dice Ricardo, puede encontrarse circunstancias tales que la producción de paños pueda requerir el trabajo de 100 hombres durante un año. Si tratase de producir vino, probablemente necesitaría el trabajo de 120 hombres durante el mismo tiempo. Consecuentemente, Inglaterra prefiere adquirir el vino importándolo a cambio del paño que produce. Portugal probablemente pueda producir su vino con el trabajo de 80 hombres durante un año, mientras que para la producción del paño requiere el trabajo de 90 hombres durante el mismo tiempo. Resulta en consecuencia ventajoso para Portugal exportar vino a cambio de paños. Ese intercambio puede efectuarse aun cuando la mercadería importada se pueda producir en Portugal, mediante una cantidad menor de mano de obra que en Inglaterra. Aun cuando podría producir el paño con el trabajo de 90 hombres, lo importaría de un país donde se emplee el trabajo de 100 hombres, ya que sería más provechoso para él emplear
su capital en la producción de vino, mediante el cual obtendría una cantidad mayor de paños procedentes de Inglaterra que el que podría producir invirtiendo en la manufactura de paños una parte del capital que ahora dedica a la producción de vino. David Ricardo, Principios de Economía, Política y Tributación. Karl Marx nació en el siglo XIX, 1818. Nació en Treveris, Alemania. Estudió filosofía en la Universidad de Bonn, Berlín y Jena. Impedido de dedicarse a la profesión universitaria, se volcó al periodismo. Posteriormente estuvo exiliado en Francia y en Bélgica. En esta época fue que analizó el socialismo y la economía política. En 1848 redactó, junto con su inseparable amigo Friedrich Engels, el Manifiesto del Partido Comunista. En 1851 se radicó en Londres y concurrió casi a diario a la biblioteca del Museo Británico, donde escribió su obra cumbre El Capital. Sus ideas dieron lugar en el último cuarto del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX a los movimientos políticos conocidos como socialismo y comunismo. La base de la teoría de Marx la constituía su análisis de la historia, que él fundaba en el materialismo dialéctico. La concepción materialista de la historia arranca del principio de que la producción y el intercambio de productos constituyen la base de todo orden social. La validez de esta afirmación descansa en que toda sociedad, entre cuantas han aparecido en la historia, la división en clases está determinada por aquello que se produce, cómo se produce y por la forma en que se intercambia la producción. Según esta concepción, las causas últimas de todos los cambios sociales y de todas las revoluciones políticas hay que buscarlas no en la mente de los hombres, sino en las mutaciones experimentadas por los métodos de producción y de intercambio. La fuerza básica en la historia es, para Marx, la estructura económica de la sociedad. Esto no excluye el impacto de las ideas, sino que sostiene que éstas son un reflejo de la sociedad que las alienta. El objetivo de la obra de Marx era descubrir las leyes del movimiento de la sociedad capitalista. Marx construyó su modelo económico para demostrar cómo el capitalismo explotaba necesariamente a su clase trabajadora y cómo esta explotación conduciría inevitablemente a la destrucción del sistema capitalista. En este esquema, la teoría del valor-trabajo juega un papel importante. Según Marx, el beneficio lo obtiene el capitalista al adquirir una mercancía que puede crear un valor mayor que el de su propia fuerza de trabajo. Marx distingue entre los conceptos de fuerza de trabajo y tiempo de trabajo. La fuerza de trabajo hace referencia a la capacidad del hombre para el trabajo. El tiempo de trabajo es el proceso real y la duración del trabajo. Lo relevante es que, según Marx, el empresario paga al trabajador una cantidad igual al valor de su fuerza de trabajo, pero este pago equivale solo a una parte de la producción diaria del trabajador, y por lo tanto, solo a parte del valor que éste produce. La clave de la explotación en este sistema está en el hecho de que existe una diferencia entre el salario que recibe un trabajador y el valor del producto que produce. Estas diferencias, Marx lo llama la plusvalía. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal. Nos vemos en la próxima clase.